Muy buenos días, y que el Señor les bendiga a todos. También saludamos a los que nos acompañan por medio del internet. Esta es la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, y hoy continuamos una miniserie sobre el Salmo 78. Estamos llamando esta serie una homilía sobre el Salmo 78, conforme a la iglesia temprana que hacían un comentario seguido y aplicación, y eso es lo que estamos haciendo porque es un salmo bastante largo y estamos tomando porciones como párrafos. Y hoy vamos a leer del 17 al 31, Salmo 78 del 17 al 31, que dice así: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, ¿se acuerda de los codornices? ¿Verdad? Como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Hemos visto, hermanos, en el principio, la primera sección, Asaf tiene una carga: que las generaciones confíen en Dios, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Esa es la carga, que las generaciones futuras pongan en Dios su confianza. Vimos en los versículos 9 al 16 la relación entre confiar en Dios y la valentía, el valor. Al violar el pacto de Dios, al volverse violadores de pacto, entra cobardía en nuestro corazón. Hoy, Asaf hace la comparación en confiar en el Dios nuestro refugio en toda circunstancia, o dar rienda suelta a nuestro deseo, a mi gusto, a mi anhelo. Esos términos se repiten: gusto, anhelo, deseo. Versículos 17 y 18 es un tema recurrente en este salmo. Aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Otra vez se rebelan, pero se pone peor su rebeldía. Hermanos, cuando nosotros no llevamos nuestro corazón cautivo a Dios, avanzando, lo que hablamos del pasaje en 1 Corintios 15, cuando no crecemos, nosotros lo que hacemos es nos endurecemos más y más. No es posible quedarse así, nada más en equilibrio espiritual. Eso no existe. No existe equilibrio espiritual. O llevamos cautivo el corazón a Dios más y más, o nos endurecemos más y más. Y eso es lo que pasó a Israel. Versículo 18 dice que tentaron a Dios. Este término es sumamente fuerte, hermanos. Provocaron a Dios, tentaron a Dios. Y esta maldad, se ve la gravedad de ella. Se ve qué tan serio era esta falta, hermanos, que llevó Dios en versículo 1 a indignarse e encender el fuego. Chicos, ¿ustedes se acuerdan lo que Dios hizo cuando los codornices, cuando ellos querían
este acontecimiento, cuando Dios mandó codornices, después murieron. Y en varias ocasiones Dios empezó a mandar fuego a matar directamente, relámpagos, que mataba personas. Y versículo 31 dice, Dios hizo morir los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Es grave de lo que estamos hablando, hermano. Ahora, debemos comenzar diciendo que de entrada, este no es el Diosito, el papacito de la religión popular. Ese Diosito, papacito, ese es un Dios inventado. El Dios de la Biblia sí es misericordioso, por supuesto. Grande en misericordia, lento para la ira, súper paciente, pero es justo y santo. Es justo y santo también. Y Dios no tolera para siempre que se burle de sus obras. ¿Qué fue lo que tentó a Dios, lo que provocó a Dios, hermanos? Que en su corazón provocaron a Dios. Dice la palabra de Dios, del corazón mana la vida. Y Dios es el que mira el corazón, hermanos. Dios mira el corazón. Y fue en el corazón que le afectó más a Dios. ¿Y qué dice el versículo 18? ¿Qué pidieron? Pidieron comida. Pero agrega algo. ¿Qué agrega? A su gusto. Hermanos, no hay nada malo de pedir a Dios nuestras necesidades. Jesucristo mandó, pida a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Eso no es un pecado pedir que Dios sacie nuestras necesidades. Pero ellos se fueron más allá. Pedían conforme a su gusto, no conforme a la necesidad normal y la voluntad de Dios. Este es el problema y quiero que nos enfoquemos, hermanos, en esto. Su propia pasión, su propia lascivia, sus propios anhelos, su propio deseo carnal siempre estaba en primer lugar. Hoy lloraba por pan, mañana demandaban carne. Luego Coré, Datán y Abiram con 250 hombres no les gustaba que Moisés mandara y ellos iban a ponerse de líder en el pueblo. Después lloraban porque en Egipto tenía cebolla y ajo y carne. Nunca pararon. No refrenaron nunca su deseo personal para desear a Dios. Dios se había entregado, Dios mismo se había entregado, hermanos. Dios los llevó a su monte santo y Dios mismo se manifestó en gloria. En la peña, ¿se acuerda? Yo prediqué sobre eso hace poquito. La gloria de Dios fue lo que bajó sobre la peña y recibió el golpe por ellos. Hermanos, Dios mismo se estaba entregando. Dios quería que Él fuera su meta, su gloria, su deseo. No pan, carne, codornices, poder. Dios quería que ellos se enfocaran en Él y la misión a que los estaba llevando a Canaán. Vean cómo se ven nuestros deseos carnales a la luz de la obra de Dios en versículos 19, 20. Aquí estoy convencido que Asaf se pone sarcástico. Hablaron contra Dios. Por eso sabemos que es un sarcasmo. Esto no está relatando de forma neutral lo que hicieron. Ellos hablaron contra Dios. O sea, hay que entender de antemano lo que estaban diciendo es en contra de Dios, es de un espíritu malvado. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña. Dios abrió la peña y nos dio agua. Ahora que nos pongan mesa también y que nos pongan pan y carne en la mesa. Imagínense, hermano. Vea cómo se ven nuestros gustos a la luz de los milagros, a la luz del poder, a la luz de la salvación de Dios, en lugar de aprovechar los milagros. Hermanos, piense, agua salir de una piedra.
Yo no me dejo de maravillarme. Esa señal del poder de Dios. Una piedra, dar agua. ¿Qué más querían ver? O sea, ¿qué más prueba del poder de Dios y de la provisión de Dios que hace que una peña brote agua? No sé qué más querían. Ah, no. En lugar de permitir que los milagros de Dios aumentara su fe, en lugar de maravillarse y postrarse ante Dios y decir, sea hecha tu voluntad, Padre. Tú, Dios, tú te has manifestado lo que eres. Nos humillamos delante de ti. Haz con nosotros lo que tú quieres. No. Utilizaron los milagros, hermanos, más bien para justificar su falta de fe. Ya nos dio agua de la peña, que nos dé pan y carne también. Así de tranquilos, hermano. Vea cómo se ve. Ahorita vamos a hablar más adelante de nosotros. Pero vea cómo se ve la falta de gratitud y la falta de fe. Ellos utilizaron los milagros para expandir sus propios deseos carnales. La prueba de su falta de fe, hermanos, es que todo ese trecho entre Egipto y Canaán, milagro tras milagro tras milagro, y llega a la frontera de Canaán y Moisés manda 2 espías, 40 días, y regresan. ¿Cuántos dijeron que podían conquistar la tierra? Solo 2. Los otros 10 dijeron, hay gigantes y ciudades amuralladas. Entonces el pueblo, como no habían creído ninguno de los milagros, dijeron, no vamos a entrar. Y Dios los mandó de vuelta. Cada día que espiaron, 1 año, 40 años. Hasta que murieron todos, menos Josué y Caleb. Murieron el resto en el desierto. Asaf contrasta fuertemente la confianza tranquila en Dios con el deseo carnal y egoísta. En estos versículos del 18 al 20, en lugar de adorar a Dios que les abrió una roca, ellos hablaron contra Dios. Y hablar contra Dios se resume, pidieron comida a su gusto, no según la voluntad de Dios, ni siquiera según su necesidad, sino su gusto. Ahora, este tema, como mencioné, se encuentra fuertemente remachado en estos versículos. Asaf remacha la obsesión con su deseo carnal. Repite en versículos 29 y 30. Comieron, se saciaron, les cumplió pues su deseo. Fíjense que no dice su necesidad, les cumplió su deseo. Ese término aquí se utiliza como deseo carnal. Ese deseo que se pasa. Versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo cuando vino sobre ellos el furor de Dios. El punto aquí, hermanos, es esa pasión, ese deseo, esa lascivia, esa codicia desbordados. Ahora, todo esto era un problema no ético, no era problema de conducta, era un problema teológico. Porque ellos tenían mal su concepto de quién era Dios. El punto aquí es quién es Dios. ¿Es Dios Dios o soy yo Dios? Y fíjese, meditando este salmo, hermano, encontré que el término Dios, el Altísimo, Jehová, se encuentra muchas veces más en esta porción que en el resto del salmo. El punto de Asaf aquí es, ¿quién es Dios? ¿Soy yo Dios? ¿Mis gustos son sobre todo o es Dios Dios? En versículo 17, versículo 18, versículo 19, versículo 21, versículo 22 y versículo 31 hay referencias específicas a Dios, y en la mayoría del resto de los versículos se da a entender que es Dios también. Asaf contrasta la bondad del Dios verdadero, la misericordia del Dios verdadero, con la ingratitud extrema del pueblo de Dios. La rebeldía, el egoísmo, el deseo carnal. En versículo 15 arriba y versículo 20 de nuestro texto, Asaf menciona agua de la roca. En versículo 24 menciona maná del cielo. Lo llama pan de nobles.
Pan de ángeles, dice algunas traducciones. Pan de ángeles. Claro, venir del cielo, una hojuela rica que sabía miel del cielo, pan de ángeles, los ángeles compartiendo con los hombres. Claro, una metáfora apta. Dios, versículo 27, se refiere a los codornices que Dios mandó. Pero contraste, versículo 17, se rebelaron. Versículo 18, tentaron a Dios. Versículo 18, pidieron según su deseo. Versículos 19, 20, se muestran altaneros. Y versículo 22, no creían, no confiaban en Dios. Aquí está el contraste, hermano. Dios, agua de la peña, maná del cielo, codornices a montones. ¿Y ellos qué hacen? Se quejan contra Dios, que critican a Dios, altaneros a Dios, su propio deseo manda y no creyeron. No creyeron. Versículo 22 dice, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Eso es un problema teológico. Porque en lugar de colocar a Dios en su lugar de Salvador, proveedor y refugio, hermano, ellos se colocaban a sí mismos en primer lugar y Dios su sirviente. Eso es lo que querían. Esto se llama idolatría. Y lo conocemos desde Génesis 3, cuando Satanás le dijo a Eva y a Adán que ellos podrían ser como Dios, ellos podrían ser propios dioses. Las formas de paganismo las conocemos hoy. Hay cierto paganismo dentro de la iglesia, en la mal llamada teología de la prosperidad, una corriente nociva porque pretende ser el evangelio, pretende ser buenas nuevas, usa la Biblia, dice algunas cosas que son verdad, pero es una herejía, nosotros lo tildamos del yo-yo. Yo para arriba, yo para abajo, yo. Esa teología nociva. Pero la amenaza más grande, hermanos, es el paganismo puro que está adoptando todo el occidente durante los últimos 50 años. El paganismo puro, lo que llamamos, cuando lo conocemos como el unismo, niega el creador personal, niega el dosismo, no hay dos realidades, el Dios creador y la creación, niega ese marco de referencia, niega a Dios, niega la Biblia, niega todo lo que Dios enseña en su palabra y habla de solo un universo, todo es uno, nosotros somos parte del uno, somos parte de Dios. Y el paganismo enseña que el deseo humano es el último criterio. Ahora, eso presenta problemas, porque si todos somos diositos y todos nuestros criterios de lo máximo, entonces hay que votar. Hay que votar si el matrimonio homosexual es bueno o es malo. Entonces se vota y se hace campañas y ya conocemos las crisis y los trastornos sociales cuando todos nos consideramos Dios. No hay una norma fuera de nosotros, no hay una norma, no podemos decir Dios dice esto, no se puede. Porque todos somos dioses, entonces hay que votar dioses contra dioses y a ver quién gana. La democracia no se diseñó para el paganismo. Creo que fue John Adams, leí hace poco, uno de los forjadores de la Constitución norteamericana, dijo, este sistema de democracia está diseñado para personas religiosas, cristianas. No funciona con cualquier otra religión. Así dijo. Ellos eran conscientes de que la democracia no funciona bajo otro marco religioso que no sea el bíblico. Y no va a funcionar. Y nosotros estamos viendo el desbarajuste realmente de la democracia. Pero eso es otro tema. Los israelitas estaban practicando su paganismo egipcio en el desierto. A pesar de ser confrontados dramáticamente con el Dios dosista, el Dios del cielo, el único Dios que podía hacer salir agua de una peña, a pesar de ser confrontados, hermanos, ellos siguieron practicando su paganismo. Y hoy nuestro país de Costa Rica quiere seguir este mismo ejemplo de los israelitas paganizados, siguiendo a otros de Europa y de Norteamérica. Nosotros queremos practicar este mismo tipo
de religión donde el criterio humano es la última palabra. Se habla hoy de la generación milenial, los que nacieron después de los 80s. La generación milenial prácticamente representa la cultura más paganizada del occidente, porque nacieron, si usted nació después de los 80s, nunca conoció de primera mano la cultura antes, donde las normas de la Biblia sí contaban. Es la generación hoy que nunca conoció otro marco de referencia y se ha criado, se ha levantado dentro de una cultura donde el criterio mío, el criterio humano es el último criterio. Esta generación se caracteriza por ser relativista en su moral, por ser sincretista en su religión y por tener el placer personal sobre todo como meta de vida. Cuando nosotros leemos las noticias, los viejos, leemos las noticias, hallamos cosas que no tienen sentido. Pero dentro del esquema unista, dentro del esquema pagano, tienen total sentido. Por ejemplo, estaba viendo diferentes noticias y vi que en Estados Unidos algunos se están alistando para Halloween y hicieron cadáveres de muñecos, ¿verdad? Pero casi reales, y los colgaban en los árboles, ¿verdad? Pero tamaño real, y los colgaron en los árboles. O los metían en una estaca y salía la estaca por aquí y cuchillos por aquí y sangre por todo lado. Y ellos hallan graciosos. Yo digo, y muchos de nosotros diríamos, ¿qué le pasa a esta gente? Hermanos, en un universo sin Dios, que creó al hombre a su imagen, estas cosas son perfectamente aceptables. Es gracioso de mutilar un ser humano. En la Universidad de Toronto cerraron temporalmente los baños transgénero porque encontraron vagabundos hombres transgéneros con su celular filmando las mujeres transgéneras en la celda, en el baño, ¿verdad? Grabando transgéneros, grabando transgéneros. Bueno, no sé, no se preocupe, es solo cerrado temporalmente, ¿verdad? Pero en un mundo en que no hay Dios que creó al hombre y mujer, que usan sus propios baños de hombres y de mujeres, baños transgéneros donde se puedan filmar. Yo no sé por qué están impidiendo que les importe que se filmen, a menos que sea gusto personal de la mujer que no quería ser filmada mientras estaba en el baño, probablemente. Pero estas cosas calzan perfectamente con un universo donde no hay Dios, no hay creación del hombre a la imagen de Dios. Las escuelas públicas del distrito de Los Ángeles, de escuelas públicas, clausuraron, hasta nuevo aviso, todo el programa de videos porque descubrieron que toda una película pornográfica había sido filmada en una de las escuelas públicas de Los Ángeles. Entonces, como hay vestigios todavía de cultura bíblica, no lo ven totalmente correcto. Seguro de aquí a unos 5 o 10 años ni siquiera habrá problema que filmen. De por sí, hoy en algunas universidades tienen que llevar clases pornográficas y hacer pornografía para pasar la clase. Esta es la generación, hermanos, en que nosotros y padres que tienen hijos están criando a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay consecuencias. Estoy leyendo el nuevo libro por Peter, La Otra Cosmovisión. Está en inglés, no se ha traducido todavía. La otra cosmovisión es la cosmovisión bíblica, porque ya no la conocemos. Ahora ha llegado a ser una cosmovisión extraña. Y tristemente hay algunas cifras, estas vienen de Estados Unidos, pero como nosotros seguimos a Estados Unidos, seguro muchas de estas cifras ya se aplican o se aplicarán pronto. Con la nueva moral, la nueva libertad, la nueva diversidad, todo vale, todavía estamos experimentando peor desintegración familiar. La generación milenial, estamos hablando primero de generación milenial, de 30 años para abajo, no tiene ni 30 años y 1 en 4 ya está divorciado.
tienen 3 a 5 años de casado y ya están divorciados, 1 en 4. La tasa del país entero es 50%, 1 de cada 2. En esta generación milenial la drogadicción es severa. Muchos tienen o han tenido enfermedades venéreas o de transmisión sexual. Hay muchos que ya tienen SIDA. Muchos embarazos de adolescentes sin ser casados. Padres ausentes. El aborto ha sido común, más común en esta generación. Y el suicidio es tercera causa de muerte. En la población general, desde 1960 ha incrementado madres solteras en 300%. El 50% de las mujeres viven con un hombre con quien no están casadas. Me impactó esa cifra. El 50% de las mujeres en Estados Unidos hoy están viviendo con hombres con quien no están casadas. Con todo y sexo libre, sin restricciones, uno se supondría que tenemos la generación más feliz del mundo. No hay restricciones, no hay tabúes, no hay nada. Sin embargo, hermano, la salud mental de la población está en declive. Mueren más por suicidio que en accidentes de tránsito. En 2014 murieron más soldados americanos por suicidio que en combate. No hace falta hacer una guerra para que mueran soldados. Y mientras tanto, la cantidad de los que hacen yoga y se ponen en armonía y dicen que están en paz con el universo, los que tienen todas las hierbas y aceites esenciales para ponerlo todo en onda, nunca ha sido más. No podemos ver la mano de Dios contra nosotros, hermanos. No podemos ver la mano de Dios contra nosotros. En 2013, casi la mitad de los estudiantes entrando a Harvard, la universidad que prepara a los líderes del mundo en la economía, en la ciencia, en la política, Harvard, la mitad entrando a Harvard dijeron que habían copiado en tareas y exámenes. Dijeron que sacar una buena nota era más importante que ser honesto. Bueno, liberados de Dios, hemos producido simplemente una sociedad egoísta, hedonista, mi placer, individualista y blasfema. Liberados de Dios, libre de su palabra, libre de su ley. Tomamos videos tranquilamente de mujeres con minifalda en la calle como pasó esta semana pasada y después mandamos a matar al que denuncie el hecho. Esta es la utopía libre que queremos, hermanos, realmente. Esta es la utopía que pregona el paganismo. Este es un anticipo del infierno. Preparémonos. Asaf escribe este salmo para nosotros. Versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Querido hermano en Cristo, usted y yo hemos visto obras más grandes que agua de una peña. Por más grande que fue ese milagro, usted y yo hemos visto obras más grandes. Por el testimonio de las Escrituras, hemos visto crucificado al Hijo de Dios y resucitado al Hijo de Dios. Y hemos visto la ascensión del Hijo de Dios y hemos visto el envío del Espíritu Santo sobre su iglesia. Todo este testimonio, hermano, ¿para qué? Para que confiemos en Dios, para que pongamos en Dios su confianza y no olviden las obras de Dios. Dios había dicho a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma
y de todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los israelitas habían escuchado estas palabras junto con las demostraciones del poder de Dios, pero les importaba solo su deseo. Les importaba solamente su anhelo. Les importaba solamente su gusto. Y su propia codicia egoísta, idólatra, era el único criterio para su vida. Pero esa decisión, como siempre ha sido y siempre será, es una decisión suicida. La paga del pecado es muerte. Eventualmente. Dios es paciente, sí, pero Dios es justo y santo. Y termina esta porción diciendo, vino sobre ellos, versículo 31, vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir hasta el más robusto. El más robusto. Cuando Dios interviene, hermano, tu fuerza personal ante Dios no es nada. No nos dejemos engañar. Dios no tolerará para siempre el egoísmo y la idolatría. Puede ser que castigue directamente como en el cielo o indirectamente como está haciendo en nuestra sociedad. Pero Dios no permitirá para siempre que el hombre, y menos los que conocen su verdad, se burlen de su bondad y de su misericordia y de su poder. Yo voy a hablar, terminando, a los que conocen la verdad de Dios, la palabra de Dios, los que saben del Dios verdadero. Tal vez usted no solo ha sido tentado a ceder a su propio gusto en su vida, sino que está cediendo. Su gusto, su anhelo, es el criterio por el cual usted está viviendo. Quizás usted está casado en su matrimonio. Lo que más cuenta son sus deseos, son sus expectativas. Usted lleva su vida matrimonial realmente alrededor de lo que usted quiere, pero Dios le ha quitado la felicidad y la satisfacción que el matrimonio y el hogar debería traer. Dale gracias a Dios por esa tristeza, hermano. Porque Dios no ha enviado fuego del cielo todavía, sino que está siendo paciente, lo está llamando suavecito con paciencia. Está dando tiempo que se arrepiente y que retome el propósito de su matrimonio de reflejar a Cristo y la iglesia. Hombre y mujer. En su vida personal, posiblemente es su propio gusto, sus propias metas, sus propios anhelos, sus propias pasiones carnales que lo motiven y que lo dirijan en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En lugar de hacer bien a todos los hombres, mayormente a la familia de Dios. Usted pasa semanas y meses y el reino de Dios no está en su agenda. Usted no tiene proyecto de colaborar con el reino de Dios específicamente. Lo único que le distingue de un cristiano es que de vez en cuando un domingo sube al Carmen de Guadalupe un ratito. Nunca llama a un hermano, no se preocupa, no tiene una mano. El reino de Dios y la familia de Dios están muy lejos de su pensamiento. Usted anda persiguiendo lo suyo, anda persiguiendo sus metas. Alcanza algunos de sus anhelos, sus gustos. Y aún así, con todo y el afán que usted pone y el esfuerzo que pone y los logros que alcanza, hay momentos de gran tristeza en su vida. ¿Y por qué? Y aún estando rodeado de mucha gente, a veces usted se siente muy solo. Usted no tiene el bálsamo de la presencia de Dios. Salmo 23, para usted son palabras extrañas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Usted no conoce ese pastor de las ovejas. Si es así, querido hermano, dale gracias a Dios, porque solo tristeza y desconsuelo siente y no ha caído fuego del cielo. Quiere decir que Dios está siendo paciente para que proceda al arrepentimiento.
El Dios verdadero es el único refugio para el hombre. Asaf habla por Dios en versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hoy hay alguien que necesita inclinar su oído. Hay alguien presente que necesita arrodillarse ante Cristo en arrepentimiento. Si reconociéramos, hermanos, cuánto ofende a Dios las actitudes de exaltar nuestro deseo, mi deseo, por encima de la voluntad de Dios, si reconociéramos realmente cuánto ofende a Dios, hermanos, daríamos gracias que no ha bajado fuego del cielo todavía sobre nosotros. Daríamos gracias que todavía no ha enviado el catástrofe de vida que nosotros merecemos. Daríamos gracias a Dios porque nos está dando oportunidad en amor a que nos arrepintamos y creamos. Jesucristo nos espera con los brazos abiertos. ¿Qué haremos? Amén. Oremos. Padre, gracias una vez más por este salmo, escrito por Asaf, pero inspirado por tu Santo Espíritu. Dios, reconocemos al ver el relato de los israelitas, a veces pensamos, qué duros, qué malos. Pero cuando nos ponemos a reflexionar en nosotros mismos, oh Dios, somos más malos que ellos. Porque hemos presenciado el fin de tus milagros, los más grandes, la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Padre, perdona, por favor, estas rebeldías de mal agradecimiento, de falta de ingratitud, oh Dios. Y pedimos, Señor, confrontados con nuestra realidad por medio de tu palabra, oh Dios, pedimos que suavices nuestro corazón. Que tu reino y tu justicia, oh Dios, sea nuestra meta. Que hoy podamos reconfirmar nuestro pacto contigo, nuestro compromiso y nuestros votos contigo, Dios, diciendo, no pediremos según nuestro gusto, no pediremos según nuestro anhelo, sino buscaremos tu voluntad, Dios, en el hogar, en el matrimonio, en la vida personal, en el trabajo, en la escuela, en todo momento, Señor, buscar como iglesia, servirte, oh Dios, lo que tú quieres, para que podamos decir sinceramente con nuestro Señor, no nuestra voluntad, sino la tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.